Vamos a tener que hacer rápido este crudo porque la persona que vamos a entrevistar está con una tos complicada. Bien, dos cosas. La primera, venía para acá y vi en un lugar que vendían productos de limpieza, una especie de todas cosas de limpieza, jabón en polvo y tal. Una vitrina llena de Funko Pop, los muñequitos, de unas ranitas de Star Wars que no sé qué personaje es. Estaban en venta en la vitrina, pero tenía tipo 50 del mismo personaje y solo eso, y el resto era jabón en polvo, suavizante raro. Y la segunda cosa rara es el arquitecto que diseñó el edificio que está ahí enfrente. Hizo unas estructuras gigantes de cemento, de hormigón, y tuvo una idea genial, que fue poner unas plantas como en una especie de macetas enormes de metal. Lo que no tuvo en cuenta es que el metal que usó se oxida con el agua que le pone a la planta para regarla, y están todas al borde de que se rompan y las tierras de 200 kilos cada cosa caigan hacia la gente que está abajo. Le saqué fotos de abajo, puedes decir que están todas ya chorreando, hechas mierda. Muy raro, me gusta mucho, así que bueno, esto parece ser un muérdago, ¿no? ¿Sos experto en plantas? No, para nada. Mira. No, no. Sin embargo, mi padre sí. Mi padre es algo así como un freak de las plantas y de la biología en general. Mira, ¿pero trabaja de eso? Trabajó mucho tiempo, él estudió agronomía, pero no sé, los cuentos que me contaba mi abuela era que ya desde chico él, no sé, coleccionaba bichos desde antes de entrar al colegio y tenía estos como viviseccionadas, claro, cositas. Y en alcohol y organizaba y... Ah, bien, intenso. Y entonces siempre en los viajes, bueno, siempre había mucho como paseo outdoor, y siempre el paseo outdoor era como un paseo botánico donde estaban todas las especies tipificadas y su nombre en latín y su lugar en el ecosistema. Entonces yo no sé nada de plantas, pero de ahí algo de ese impulso me llega. ¿Tenías de chico, lo vivías como algo interesante o como una pesadilla? De otra vez vamos a mirar los nombres en latín de estos 153 caracoles. Yo lo veía como algo interesante porque era como, claro, chistoso y motivante ver que tenía un mundo, pero el mundo en el que me interesaba, no en particular el contenido del mundo, sino el hecho de que existiera como este mundo de él con el entorno y con el lugar donde fuéramos y que en eso volaba. Pero en particular, ese tema no me llamó la atención mucho nunca. Hasta quizás ahora hace poco que he empezado a entrar algo, pero era más la construcción de un mundo. Preséntate, por favor. Bueno, mi nombre es Nicolás Jackson, soy artista y académico. Divido mi tiempo entre, bueno, proyectos de arte y proyectos pedagógicos, entre la quinta región y Santiago. Llevo en esto más o menos unos 8 o 9 años ya de manera sostenida. Espero que dure más. Y nada, pues eso, yo creo de que estas dos cosas ya suena trillado y lo han dicho muchas personas, pero son como dos vasos comunicantes que a mí me parecen fundamentales en lo que hago en el día a día. Como desde la pedagogía yo traspaso al arte, y cómo desde el arte traspaso a la pedagogía, y cómo estas dos cosas dinamizan ahí para ir avanzando, pero un poco eso es... ¿Cómo es vivir en la playa? Bueno, vivir en la playa es... a veces se te olvida un poco, ¿ya? Bueno, se me menciona también de que soy padre, soy esposo, tengo... ¿Eso también se te olvida un poco a veces? A veces se me olvida Y dejo al nene en algún lugar y después vuelvo 4 días después, por ejemplo. Y sobre todo se me olvida cuando estoy metido en la pedagogía o en el arte, pues, porque dada esta como pluralidad de actividades, un poco tengo que resguardar cada una de las demás y claro, ahí me vuelvo como a meter en estos mundos de los que es difícil salir. Pero a ver, nosotros nos acabamos de cambiar a una ciudad que queda un poco más en el interior, que es Quilpué, que es donde yo nací. Pero mientras estuvimos en la playa, y llevo mucho tiempo en la playa, siempre vivo en la playa, se te olvida
de lo rico, de lo relajante y de lo necesario que es ir a la misma playa, a la orilla, a la arena. Y bueno, con los niños yo creo que antes que nos cambiáramos a Quilpué, de alguna manera yo volví a encontrar esa relación con la playa. Estoy hablando como del 2018. ¿El mar suele ser muy picado y con olas grandes o todo, o es tranquilo en general? Viste que hay como playas que son particularmente intensas. Sí. Bueno, con la playa igual tengo otra relación, porque hice mucho tiempo bodyboard en el mar. Fue como mi deporte de preadolescencia, adolescencia y universitario. Prácticamente le dediqué como la mitad de mi vida a ese deporte. Entonces, claro, el mar es peligroso cuando no lo entendís nada, pero cuando lo entendís, el mar empieza a tener patrones, pues, de conducta o de comportamiento o de energía, y cada playa tiene como sus particularidades, sus corrientes, sus vaivenes. Entonces es peligroso cuando no sabís o cuando no te das el tiempo de conocerlo, pero una vez que ya lo conocí, ya entendí los límites y tu propia relación con esos límites, entonces no es tan peligroso. A menos que vayáis más allá de lo que conocí o de lo que tus capacidades físicas y tal. Pero no es tan peligroso. ¿Qué aprendiste haciendo ese deporte que es, adentro del mar, solo, con un mar que puede estar de repente tranquilo y de repente se pone más intenso? Bueno, creo que aprendí como un poco de la vastedad. Yo me acuerdo, tengo recuerdos como de cosas vastas, de precisamente estar en un lugar, no sé, me acordé, estábamos en Nueva Zelanda, en un viaje precisamente orientado también por este deporte, y bueno, ahí no conocíamos mucho los lugares. ¿Competías vos? No, nunca competí mucho. Pero fuiste y te interesó ir a Nueva Zelanda para hacerlo, está. Como un viaje sabático, pero también para ir a hacer este deporte siempre. Y recuerdo estar metido en un lugar donde no conocíamos mucho, pero lo sabíamos. Y claro, el lugar, sobre todo cuando no lo conoces, se siente vasto porque no hay nadie. Está como la marejada, el viento, el mar, un lugar alejado de todo, y estás ahí tú intentando hacer esta cuestión que disfrutáis, con la que tenéis que tener todo el rato cuidado, pero al mismo tiempo te trae como mucha alegría. Entonces como un sentimiento medio contradictorio, porque tenéis un poco de miedo, pero también unas ganas de meterte y hacer el deporte y quizás aprender como a manejar estas dos, ecualizar esas dos pulsiones. Claro. En relación a esta vastedad, es algo que sí rescato mucho. Bueno, también encontraste animales marinos que dan mucho miedo. Mira. Como ballenas, no sé, delfines, lobos marinos, elefantes marinos. Y bueno, lo otro que también se me acuerdo es estar todo el rato con algas, ¿no? Siempre hay algas, ¿no? Porque o están a la deriva, o están flotando, o la ola revienta sobre rocas y te caís y te paráis y te parís sobre algas, o hueveáis con tus amigos tirándote algas, porque éramos, no sé, pues desde que éramos niños hasta... Desde bolas de nieve, bolas de algas. Claro, entonces como que... Bueno, pero todo eso también, como te dije antes, estaba como muy motivado por mi padre, porque él también está con mucha conexión con la playa, con ir a ver cómo está, como exploraciones medias botánicas, pescar, acampar. Entonces como que la playa siempre ha sido un lugar, que diría yo como constante en mi historia. Sí, desde bien chico. Esta temporada de Crudo Saben es sobre comer, la anterior fue sobre arte. En este caso es un artista que trabaja con cuestiones también que tienen que ver con la comida, con cosas que se comen. Entonces nada, hay como un cruce y me intriga mucho en qué momento van a empezar a caer las plantas de enfrente, perdón, pero estoy como con eso, esperando, quiero ver la primera. Bien, ¿cómo empezaste a trabajar en lo relacionado al arte con
algas o con plantas o con cosas que también se usan para otra cosa Ya. aparte para hacer arte. Ya, perfecto. Antes quisiera decir, y si alguna vez esto lo escucho en científico, que Lo va a escuchar, de hecho, una científica que es mi novia. ya. Así que va a ser la primera en Las, escucharla. las plantas no son algas, si no un científico nos mataría, ¿cierto? Las algas no son plantas, las plantas no son algas, sino que son cosas distintas. Yo dije plantas barra algas, dos cosas distintas. Yo estaba diciendo plantas y algas como lo mismo, ¿se entendió eso? Yo creo de que comúnmente todas las personas tenemos, antes de entender ese mundo, como a flor de analogía la relación entre planta y alga, como si las algas fueran plantas. Parece un vegetal, es verde, Claro, es claramente pero una no planta. lo son, Bien. tienen como estructuras completamente distintas, pero bueno, ese era el paréntesis para los científicos. Porque recuerdo que en este proyecto con científicos, los científicos una y otra vez nos corregían sobre eso. Bien. Pero claro, a ver cómo explicar la pregunta. Porque, bueno, yo no estudié arte. Yo me licencié como ingeniero civil industrial. Y por decisión y pasión, por así decirlo, y por convicción decidí no ejercer nunca y tomar el camino al arte. De alguna manera esa decisión marca como un pulso ya originario, bien romántico, creo yo, a pesar de haber estudiado ingeniería, bien romántico en el sentido de como lanzarte a una cuestión desde el absoluto desconocimiento y la absoluta ingenuidad. Y claro, ahí fui, por supuesto, entendiendo el arte. Cuando yo decidí hacer arte, para mí el arte, no sé, era Caravaggio y sería. Y entonces decidí entrar en esto, pero siempre decidí hacerlo, o siempre lo he decidido, o nunca he podido evitar hacerlo como sosteniendo este pulso romántico de alguna manera, ¿ya? Y este pulso romántico tiene que ver como con hacer estas cuestiones sin mucho cálculo, a pesar nuevamente de esto de ingeniería. Sí, sí. Y bueno, como no cálculo tiene que ver todavía con una cuestión de siempre estar experimentando. Ya no estoy casado en particular con ninguna técnica, ni con ningún medio, ni con ningún material. Si lo pongo en palabras académicas, mi aproximación es bastante postmediática, para recuperar a Rosalind Krauss. Entonces me interesan más bien las inquietudes o algún material en particular que me aparezca o alguna obsesión, y me embarco y le empiezo a trabajar. Y bueno, las algas las empecé a trabajar por ahí por el 2018, pero desde una cosa más bien plástica y producto precisamente de este como volver a ir a la playa con mi hijo, ¿ya? Como que recuerdo con mi primera hija pequeña salir mucho a la playa, siempre empezar a ver como estas algas paradas, principalmente los cochayuyos o los güiros negros, y nos hacemos jugar con ellos, recolectarlos, ordenarlos. Y después quise ir a hacer esto mismo, pero a un lugar más conflictivo, que queda en Concón, en la desembocadura de la Concagua, que es donde hay una refinería, y donde ya ahí el paisaje se vuelve más crítico. Entonces está la playa, están los bolones, y tenía una chimenea y una esfera, Polucionando y destruyendo todo eso. claro, y ya empezáis a ver una cuestión más real, ¿cierto? Más Mad Max, claro. Pero también más real, porque Sí, claro. Y Interesante, porque de las 10 entrevistas que hice hasta ahora acá en Santiago, sos el segundo ex ingeniero civil que se sí. dedica a otra cosa que no tiene nada que ver. El primero un cocinero que trabaja con muchas algas, casualmente. Y el segundo sos. Así que hay algo en la ingeniería civil que es como... sí. te Bueno, lleva como a lugares insospechados, ¿no? siempre he dicho yo de que al menos la educación que yo recibí de la ingeniería civil es la educación de lo que decimos acá como algo así como un maestro chasquilla, ¿ya? Alguien que sabe de todo muy poco y de algo en particular y en específico nada. Es decir, Pero como ingeniero civil hay saberes muy específicos que te hacen
por ejemplo, no hacer esos tachos así, digo, hacer un puente, cosas, digo, cálculos pesados o no? Te diría yo que la ingeniería civil industrial, al menos como yo la estudié, es como un océano de 1 centímetro de profundidad, en el que más bien te preparan para dirigir, a entender los lenguajes muy rápidamente, y precisamente no necesitáis tener una habilidad de algo en particular, sino de tener un pensamiento sistemático más bien. Mira. Entonces, no sabéis de nada mucho, pero sabéis de todo un poquito. Quizás por ahí, a lo mejor a los ingenieros civiles industriales les resulta a lo mejor fácil pasarse a otras cosas, porque no estáis de alguna manera como... O más bien, si estáis dogmatizados por el pensamiento sistemático. Claro. Claro, este cocinero trabajó muchos años y ahora tiene un restaurante con menú de pasos, y era como un montón de gente trabajando, poniendo el cosito todos igual en él, dirigiendo todo eso, un sistema para hacer comida. Claro. Pero más allá de lo creativo y todo, que estaba buenísimo, pero digo, también desde lo práctico era muy sistemático. ¿Qué sabor te acordás de cuando eras chico? Me acuerdo de las algas mucho, de las algas y de los mariscos. En mi casa era como semanal y necesario comer algas, cochayuyo sobre todo, de una alga que aparece en el Pacífico y que se come como guiso, como tomaticán, como ensalada, hay distintas preparaciones. Todo el año en mi casa lo comíamos como budín, al menos una vez, al menos una vez a la semana, si no cada 2 semanas, porque además tiene mucho yodo. Claro. Mi hermana también tenía anemia y había que comer eso en la casa. ¿La recogían ustedes? ¿La compraban? No, la comprábamos, eso está en la feria siempre, son unos paquetes naranja. La alga las sacan, las dejan secar hasta un punto tal en que todavía están flexibles, las anudan, las dejan ahí y ya se secan. Después tú te la llevas para la casa, la humedecís, la rehidratás y la procesás. La cocinas, la gente le hace diversos tratamientos. Pero volviendo a lo de Concón, entonces, cuando llegué a esa playa, ya me acuerdo ver como las algas, los bolones, las roquitas, pero también mucho microplástico. Algunos lugares de la playa se veía como tornasol de microplástico. Mira. Como arena de plástico. Sí, sí. Y bueno, la alga está metida ahí. Y recuerdo inmediatamente en el gesto de como agarrar una piedra plana, agarrar un pedazo de plástico, ya no micro sino más grande, agarrar un cochayuyo y anudar el plástico a la piedra con el cochayuyo y pensar de que, claro, lo más real sería lo que está ocurriendo en esa playa en particular, y en particular la manera en que se liga un mineral, la roca, con plástico, un efecto antropogénico, y un alga que está ahí parada por el mar. Y entonces, desde el momento en que empecé a trabajar la alga, la vi inmediatamente como algo indisoluble de los minerales y del efecto antropogénico. Mira. Y ahí las empecé a trabajar entonces más bien desde un lugar bien escultórico, y le puse atención como a su ductilidad, a su color, a su materialidad en general, y ahí me invitaron a una primera exposición donde pude mostrar este proceso por ahí por el 2020, y lo que mostraba principalmente eran ensamblajes escultóricos, una instalación en la que yo de alguna manera hacía que algas y desechos se encontraran y se penetraran. ¿Cuál es el objetivo? ¿Dejar en claro que esos dos mundos como que conviven? ¿Tratar de alguna manera exorcizar el plástico que el humano genera con la alga como una cosa de esto? ¿La naturaleza va a primar por sobre la estupidez que tenemos? ¿Cuál fue como el motivo o los motivos? Más bien era una constatación, nuevamente voy a ocupar esta palabra bien controversial, como una constatación realista nomás, de que la verdad, todas estas cosas que romantizamos o que paisajizamos, como por ejemplo si que te digo, hoy como en la playa, ¿no? Inmediatamente te imaginas un horizonte azul, arena, quizás
tienda blanca, roquita, olas. Pero no te imagináis chimenea, plástico, basura, un colchón enterrado en la arena y que la ola le pega y toda esa cuestión llena de algas. Sino que te imagináis todo purificado por lo general. Pero la constatación era de que estas cuestiones, al menos en ese lugar, están todas juntas. Y están armando un profundo y a la vez como ineludible paisaje desde la actualidad, ¿cierto? Entonces la alga, el plástico, la roca y la basura está todo ahí, y algo así como que no lo podemos sacar de encima. Y no se trataba como ni de acusar a alguien ni de exorcizar el plástico, sino de decir, oye, estas cuestiones están juntas, ¿cierto? Como es un ecosistema nuevo que funciona así. Claro, y es medio raro, es medio monstruoso, es medio... pero también es muy llamativo, ¿cierto? Como en lo material, como cómo se ve una cosa como media áspera, media lijosa, como la alga seca junto al plástico brillante y a la roca media tornasol, o al lado del metal, como fue una exposición en Chiloé. Como que los contrastes se vuelven muy ricos y en ese momento se volvieron parte como de la propuesta, pero lo que pasa es que esa exposición fue una persona que se llama Javiera Gutiérrez, que vio la exposición y que la reposteó sin que yo supiera, y que esta persona bueno, nos conocimos por Instagram, y ella resulta que tenía esta empresa que se llama Munani, que es Munani, comemos algas, y que ella se autodefinía como una diseñadora social de alimentos orientada a las algas. Entonces ella diseñaba alimentos en base a algas, y a mí me pareció eso como muy, muy motivante. Inmediatamente me recordó de que esta cuestión que yo estaba trabajando desde una dimensión como súper visual, claro, había estado en mi historia precisamente desde la boca y desde el estómago. Claro. Es decir, como oye, esto que yo estaba trabajando como súper estilizadamente, porque eran esculturas que igual eran bonitas de alguna manera. Claro, tiene que ir como con la boca, ¿ya? Y entonces recuerdo haberle dicho, oye, no nos conocemos, me parece alucinante lo que sí, pero en algún momento vamos a trabajar juntos. Vino la pandemia, pero yo justo alcancé a postular un proyecto de investigación y creación artística en otra universidad, han dado clase, que es la Universidad Playa Ancha, que es una universidad cuya facultad está al lado del mar. Es decir, yo hago clases en un lugar donde yo abro un ventanal gigante y está el mar. Claro. Y ahí hacemos clases de forma y color. Entonces... ¿Ella la fábrica la tiene ahí? ¿La tiene acá en Santiago? Ella la tiene acá en Santiago. Acá en Santiago. Ahora después, antes de irte, pasame el contacto de WhatsApp. Pues por ahí lo puedo hacer antes de irme un crudo con ella, porque me interesa mucho. Muy buen contacto. Hay como mucha presencia en cada cosa, que estuve con una chica que hace comida mapuche y las algas estaban ahí, en un restaurante chino, las algas, o sea, el alga es como nada. Sí. Y entonces yo postulé el proyecto también con mucha intuición, sin entender mucho lo que estaba postulando, pero lo que postulaba era básicamente, oye, las algas se comen, las algas son una realidad compleja, están enredadas y entrelazadas con cosas muy críticas. La única manera de entender esta complejidad es trabajarlo interdisciplinarmente, y voy a armar un equipo de personas con las que desde el arte, y desde el arte comida, que es una tradición, al menos en Occidente, que data desde las vanguardias, el futurismo, Marinetti y de ahí para adelante, propongo conocerlas desde el encuentro, desde la comida, desde el lugar. Lo postulé, lo ganamos y empezamos a trabajar exactamente hace un año en ese proyecto. ¿Cuáles son como los pasos que estás dando y por dónde te lleva el proyecto? ¿Qué te interesa más hacer dentro del proyecto? No, el proyecto ha sido alucinante y ha como confirmado algunas de esas intuiciones, pero también ha derribado y abierto nuevos caminos.
Bueno, el proyecto se llama Chistorra de Mar. Chistorra es un embutido. Sí, un embutido. Nuevamente el nombre fue un nombre bien intuitivo que yo postulé a comienzos de la postulación, y como esta es una cosa estatal, prácticamente me dijeron es imposible que cambies el nombre. Tienes que mantenerlo porque tú tienes que tener la firma de no sé cuántas personas Claro. para arriba, ya quédate con el nombre. Bueno, pero tampoco estuvo tan errado el nombre porque parte de esta necesidad de hacerse cargo complejamente de una realidad compleja tiene que ver con partir de la base de que yo no sé mucho de las cosas, pero sí puedo acercarme, y que quizás la mejor manera de cómo acercarme es precisamente entendiendo lo que otras personas entienden de lo mismo a lo que yo quiero acercarme. Es decir, como que nunca solo, siempre con alguien. Y ahí quizás va a aparecer algo entretenido, interesante. En este equipo multidisciplinar que armaste, ¿qué patas hay? ¿Qué tipo de gente haciendo qué? Entonces está Javiera, un documentalista, un chef que es Fabián, estudiantes en práctica, un estudiante en particular que es David, y luego fui sumando y se sumó, bueno, un amigo curador. Y una de las partes que fue muy interesante fue cuando se sumaron los científicos, biólogos marinos principalmente. La misma UPLA tiene un hub, que es el hub ambiental, que es un centro de investigación de las ciencias marinas, donde precisamente se enfocan, y esto yo no lo sabía anteriormente, pero confirmaba que mi intuición está de alguna manera correcta, que es que el hub ambiental de la UPLA se preocupa específicamente de estudiar los efectos del antropoceno en los ecosistemas, donde algo así como la estrella son las algas. Es decir, un grupo de científicos que están estudiando las algas como como esta cosa, esta realidad que nos muestra cómo estamos haciendo mierda El mundo, básicamente, claro. Claro. Entonces, como que fue cosa de mandarles un correo y prendieron inmediatamente y dijeron, bueno, arte, ciencia, alga, y empezamos a ir y empezamos a hacer actividades, y eso ya fue así como se abrió otra cuestión que fue increíble, porque era bueno, las algas hacen esta cosa que nosotros cuando llegamos comíamos algas, ¿ya? Y llegamos a este lugar. Yo empecé a buscar un lugar donde las algas se pudieran comer, y luego llegué a este lugar que queda en Quintay, en particular la playa chica de Quintay, que es un lugar donde hay una colonia de luches, que es el tipo de alga con el que estamos trabajando, que es la piropia. Tiene apellidos, pero llamémosle como la piropia o luche se conoce en Chile, que es una alga que aparece en las rocas. Y acá aparece, o en esa playa en particular, hay una colonia de luches. Nosotros íbamos y los cosechábamos y los comíamos en la misma playa. Y empezábamos a ir y los comíamos de diferentes maneras, ¿ya? Sumando distintas personas. Y luego en un punto llegan los científicos, y los científicos lo primero que llegan cuando llegan a la playa es: no, eso no se come, no se puede comer nada. Todo lo que nosotros hemos estado comiendo, porque nosotros estábamos comiendo lucha, estábamos comiendo como plantas endémicas, flores, y las mezclábamos con las algas y las comíamos, y era todo en la playa, y empezábamos a hacer platos con las rocas, pero los científicos llegan y dicen: no se puede comer nada de esto, ¿ya? Primero tenemos que ver si las cosas se pueden comer. Se pueden comer, de hecho, pues ya nos comimos 200.000 kilos de esto. Se puede claramente comer. Claro, no, está bien la mirada ordenada y primero como analítica, claro. Antes de la comer, sí, pero se puede comer. Hay que ver si se puede comer. Sí, se come, pero hay que ver si se puede comer. Claro. El siempre ir para, ¿no? Como la comprobación. Está bueno. Bueno, entonces empiezan llegaron a la conclusión que sí se podía comer. Bien, menos mal. Está resguardado. Claro. El lugar está resguardado, y que prácticamente no estábamos comiendo ni mierda humana,
ni desechos industriales. Claro, ni microplásticos, Claro, ni claro, veneno claro. de alguna fábrica, ni nada, claro. Claro. Claro, eso igual es interesante, porque está la alga, pero ahí está llena de algo que te va a terminar haciendo salir alas, por ejemplo. Claro. Claro. Bueno, y lo que pasa particularmente con el alga es que el alga luego, bueno, esta cuestión explota y se complejiza increíblemente, y hay algo así como tres vertientes que a mí me llaman la atención. Una es la que tiene que ver como con la marginalización del alga en el pensamiento, en las metáforas y en la cultura en Latinoamérica, ¿ya? Las algas son de alguna manera marginalizadas por esta cultura mediterránea. En el Mediterráneo no existían este tipo de algas que hay en el Pacífico, y las algas que existían en el Mediterráneo prácticamente han sido relegadas a metáforas de asquerosidad, de precariedad, de maldad, Claro, de suciedad, de lo que desde está la mal. mitología Claro, griega. claro. Es un autor que es brutal. Entonces, bueno, en Europa, sin embargo, las algas eran valoradas, pero por estos bárbaros, ¿cierto? Como en el norte de Irlanda o como en las partes nórdicas, pero en el Mediterráneo nada. Eso llega a Latinoamérica y todo el lugar de las algas en las dietas queda marginado. Por otra parte, la dieta en las culturas originarias en relación a las algas era rica. Las algas formaban parte como de la comida cotidiana, pero también de los botiquines medicinales. Claro. Entonces era una cosa muy preciada, y eso de alguna manera tenía sintonía con la manera en cómo los asiáticos ven las algas, particularmente los japoneses y los chinos. Bueno, los japoneses descubren el quinto sabor a partir del kombu, en la mitad del siglo XX, ¿cierto? Que es el umami, porque precisamente las algas tienen la mayor concentración de moléculas que generan umami en nuestros paladares humanos, ¿cierto? Entonces, tanto el kombu como el luche, bueno, el luche, por si no sabíamos, es lo que hace el nori. Entonces, por ejemplo, en Chile que hay una fiebre de sushi desde hace como 15 años, ¿cierto? Claro. Todos comimos luche vía nori importado desde China, ¿cierto? ¿Y esas mismas algas están acá a 100 kilómetros? Bien, claro, es muy lógico traerlo de Sí. China. Sí, sí. Y entonces está en una parte esta marginación como colonial. Por otra parte, esta como reactivación de las algas desde la nueva cocina, ¿cierto? Algunos le llaman la climate cuisine, ¿cierto? Que es como esa cocina que trabaja con alimentos que están al acecho o que necesitan ser recuperados o resguardados precisamente desde este capitalismo voraz o de esta marginalización colonial, ¿cierto? Y ahí están como todas estas nuevas estrellas de la cocina que están trabajando las algas. Y por otra parte, como esta vertiente que aporta la ciencia, en la que las algas se vuelve como una estrella precisamente por ser un biomonitor, es decir, algo que tú podés tomar y que te permite reconocer Testear qué está pasando alrededor. en ese lugar, porque particularmente las algas tienen esta facultad que se llama biosorción, ¿ya? Que albergan pasivamente desechos, es decir, no se involucran en su metabolismo, por lo tanto no les afecta. No se afecta, pero los retienen. Entonces, retienen. sacas un alga y si hay cianuro en el agua, está Sí. lo que fuera, metales, cosas. Mira. En particular metales pesados, y aluminio. Las algas lo que hacen es que albergan metales pesados. Entonces es mucho mejor ir a medir el alga que el mar, porque de repente hubo una marejada gigante, vaya a medir el mar y no te aparece ningún metal, o de repente acaban de vertir los desechos de la fábrica esa que de la viste vos fábrica, que largaba humo, y claro. está lleno de metal. En cambio la alga la mantiene en el tiempo, entonces es una cuestión estable que te indica efectivamente cuánto metal hay en ese lugar. Un carbono 14 de la Claro. producción. Claro, Claro. entonces tú comes alga y si no sabes de dónde estás comiéndola o si el lugar de donde la sacaste está resguardado, prácticamente estás comiendo metal pesado. Un gran nombre, entre paréntesis, de una galería que hubo que creo que no está más, ¿no? Metales pesados acá en Santiago. Sigue como librería. Librería, es un gran nombre. Sí, un gran nombre. Ahí en Las Tarrias, Sí. divina. Sí. Bien. Estuvo en Valpo también, Ah, mira, duró poco tiempo. Sí. mira. Sí. Y entonces las algas sí. albergan esta contradicción fabulosa, po, como fue marginada y está siendo rescatada
por sus herencias, pero también como por sus nutrientes, superalimento más, y al mismo tiempo tiene metales pesados, así que no sabéis de dónde viene. Y lo que pasa es que en estas disciplinas, como que estos mundos se mantienen aparte, ¿cierto? Como si tú vas a un restaurante de vanguardia, no te van a decir, oye, te estáis comiendo algo que tiene metales, claro, sino que te están diciendo, oye, esto es súper nutriente y fue parte de nuestras culturas ancestrales. Y por otra parte, los científicos te van a decir, oye, no se come alga. Y entonces, ¿qué pasa si el arte se para al medio y abre la contradicción, ¿cierto? Y es capaz de al mismo tiempo decir, oye, ¿se puede comer? Comámosla. Pero sabes que estás comiendo plomo, por ejemplo, sí, claro, inconscientemente. Pero tal como prácticamente todo lo que comemos. Sí, claro, claro. ¿Cierto? Ya, entonces el arte ahí se vuelve un ecualizador, campo, claro. Un campo que me parece muy rico, que puede de alguna manera articular todas estas cosas, ¿cierto? Como un pegamento, como un pegamento sistemático, ¿cierto? Que abra materialmente estas cosas, que te permita como llevarlas a lugares, presentarlas, comerlas, discutir, debatir, tener estas conversaciones. ¿Qué aporta dentro del proyecto el cocinero y la chica esta que produce las algas? ¿Qué te aportan? Más allá de cocinar las algas. Bueno, conocimiento, pues Javiera yo creo de que tiene ya este bagaje como de trabajo con las algas, como que las entiende mucho desde su preservación, desde su manejo, desde la relación que tiene con las comunidades. Y bueno, Fabián, que tiene un restaurante solo de algas, o que es como de alguna manera algas base, comida algas base. Mira, acá en Santiago. No, extrañamente lo tiene en Rancagua. Mira. Bueno, él sabe cómo trabajar toda esa dimensión del sazón, ¿cierto? Entonces cómo articularla con otros sabores que hacen de que la cuestión empieza a explotar, a contrastar. Y bueno, yo lo que aporto un poco nuevamente es como esta mirada que algo aunque sea poquito sabe, pero que es capaz de verlo sistemáticamente, ¿cierto? Entonces a mí me interesa cómo esto se articula con el lugar en concreto, con su instalación, hecha evento, pero también hecha escultura, por así decirlo, cómo se invita a la gente y cómo esto se liga con la historia del arte, qué artistas nos pueden servir para darle potencia a esto, me refiero a referentes históricos, claro. Cómo presentarlo, en particular, como que ahora estamos metidos en la cuestión de los platos, ¿cierto? Cómo se articula un plato que abra esta contradicción, dónde se pone ese plato, ¿cierto? Y eso, cómo se articula también, bueno, en particular, como que el proyecto ya está saliendo de invitaciones indoor que nos han hecho. Hubo una en el Centro Cultural España. ¿Es la alarma? No, todavía no. Ahora hay otra en la universidad, han dado clase acá, pero ya el proyecto como outdoor se acaba en octubre, en el que vamos a hacer un ágape en la misma playa donde cosechamos el alga, donde las mismas rocas van a ser las mesas, donde en las rocas estamos haciendo unos platos que se adosan a esa roca en particular, es decir, un plato que funciona solo en ese lugar, que si después tú lo sacáis ya no se puede apoyar en ningún lugar. Está bueno. Y luego como ese plato al mismo tiempo está siendo sostenido por aluminio, por cerámica, por la basura lugareña, por las algas que rescatamos, y cómo ahí se va a presentar esta chistorra que finalmente termina siendo un argumento formal, ¿cierto? La chistorra es como un tubo cilíndrico que bien tiene la forma del mismo cochayuyo, y que cuando tú doblas el luche como un tubito empieza a aparecer como una suerte de cannelloni o chistorra, pero esta vez ya alguística, por así decirlo. Y bueno, cómo después vamos a invitar a la gente en marea baja, con poco viento, para que degustemos de esto y que ahí en ese momento vuelva a aparecer esta activación de la contradicción de este producto y estos materiales que la verdad están todos conviviendo, pero que no sé, muchas veces decidimos obviar porque resulta mucho más fácil llevar la vida si que no te acordáis que en verdad está todo bastante complejo ya. Entonces, contame un superpoder que tengas, por favor. Un superpoder. Sí. Bueno, quizás la posibilidad
no sé, hacer sistemas quizás, hacer sistemas imaginarios, materiales, acá en la manera de como una empresa donde muchas personas estamos trabajando, más bien desde nuestras pasiones que desde la remuneración, porque la remuneración, a pesar de que un proyecto es más bien simbólica, ¿cierto? Pero hay ahí como una capacidad, creo yo, de articular, ¿cierto? Y de sostener esta articulación en el tiempo y que se vuelva entretenido, eso, o que no se vuelva fome. Eso quizás es algo importante, articular un sistema que sea entretenido y que al mismo tiempo sea desafiante, creo yo. Desafiante desde el punto de vista intelectual, profesional, que un poco remueva a cada una de las personas que estamos trabajando ahí y que después, cuando cada uno vuelva a su respectiva disciplina, un poco se lleve la remoción al quehacer. A su quehacer, claro. Es una gran elección de superpoder, porque te podés hacer una capa con algas y te pones una S como Superman, que es, ¿no? Systematic Man o algún nombre que le puedes encontrar que funcione, pero tiene todo el outfit que también funciona bien. Está muy bien. ¿Cómo ves el arte contemporáneo en Chile? ¿Qué tendría que pasar para que sea mejor aún? Desde tu mirada de investigador y esto, digo, ¿no? Bueno, yo creo de que los prejuicios quizás son como los mayores problemas, ¿cierto? Antes de la entrevista estuvimos hablando también sobre ciertos como prejuicios que yo también tengo, pero creo de que los prejuicios son algo que podríamos remover también, como que creo que el arte a esta altura es algo así como un campo, no sé cómo era una palabra complicada, pero es como un campo metodológico más bien. Que no necesariamente tiene que derivar en la manufactura o creación de un objeto. Exacto, entonces puede derivar en la manufactura de un objeto, no hay ningún problema, me encanta hacer objetos, tengo mi taller en el que estoy puro haciendo objetos, claro. Me deleito con esa paja, ¿cierto? Me encanta ver puras formas, colores y contrastes, ayudo a personas a que lleven a cabo sus objetos, pero ahí no se agota, ¿ya? Yo creo de que al mismo tiempo que decoración o que objeto de deleite, esta cuestión puede significar también un campo metodológico desde el cual podéis levantar conocimientos que pueden ayudar a otras disciplinas o a otras discusiones, articularse de maneras más complejas, y que entonces ahí también se vuelve a abrir esta como anhelo, insisto, para volver al principio, romántico, ¿cierto? Son los románticos los primeros que dicen, oye, para que el arte sea arte tiene que no ser arte, ¿cierto? O tiene que ser ciencia. Novalis ya decía esa cuestión, ¿cierto? Y después producciones una y otra vez retomadas por las vanguardias. Y si nos venimos a este territorio, los sacerdotes, según los antropólogos, eran estas personas que estaban al mismo tiempo preocupándose de los calendarios, de los pronósticos climáticos para sembrar, del urbanismo, de los canales, de la arquitectura. Una multidisciplina para hacer que todo encaje y funcione en los oficios. Entonces, y las cosas. Creo de que ya esa cuestión como que debiéramos aceptarla para que se acaben como estas pequeñas rencillas, ¿cierto? Del artista solo como productor, claro, de objetos que alguien va a comprar eventualmente. Claro, y abrirlo a esta como plétora de posibilidades donde más bien todas estas cuestiones pueden convivir, porque creo de que ahí, no sé, pues podía arreglar desde cuestiones nuevamente románticas, ¿cierto? Ideales, hasta cuestiones súper pragmáticas como fondos concursables, programas de estudio de asignaturas, currículos universitarios de carreras, ¿cierto? Entonces yo creo de que nuevamente una idea así va desde cosas bien idealistas hasta cosas bien pragmáticas, que me interesa, que a mí en particular me interesa mucho como abarcar todo ese espectro, ¿cierto? Desde lo más idealista hasta lo más pragmático. Tu alarma dice que tus alumnos te esperan, así que tus últimas palabras, por favor. Bueno, nada, pues un gusto hablar contigo, Diego. Ha sido muy entretenida la conversa. Gracias por el tiempo, por la escucha, por la paciencia, y eso, espero te vaya muy bien en tu proyecto.
y que sigas recopilando buenas conversaciones. Eso, desde el universo de las algas. Acá, anda tranquilo. Bueno, ahora vas para. Y eso, crudo, con las plantas que se caen. Gracias.